Bueno, bienvenidos. Esta charla, esta charla entre integrantes de proyectos que laburaron con el desarrollo de videojuegos es parte de este ciclo de charlas de Magma. Y este ciclo nace de las ganas de autogestionarnos un espacio para compartir los procesos que decantaron en lo que hoy se va a mostrar en Magma, sobre todo después de una situación de encuentro virtual, que si bien evita muchas cosas, quizás debilita el tener un compa al lado del aula y ver qué anda, intercambiar, compartir, etc. Este año contamos con muchos proyectos de videojuegos y de animación, por eso estas charlas son en torno a esa técnica o lenguaje, como para dejar registro de algo sintomático de este año y poner a dialogar proyectos que son muy diferentes entre sí. Así que nada, si quieren podemos arrancar con las presentaciones. ¿Alguien quiere empezar? Bueno, puedo empezar yo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín. Yo vengo en representación, soy el único miembro del grupo Pandemon. Básicamente Pandemon es un videojuego first person shooter de disparos en primera persona, en donde es como un memorial de la pandemia, en donde el jugador se tiene que enfrentar a sus miedos, que están todos encarnados en el coronavirus. No sé quién quiere seguir. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nata y vengo por Chai junto a Andrea. Y Chai es un RPG sobre la identidad y la búsqueda de uno mismo. Bueno, ¿me escuchan bien? Lucho y yo venimos en representación de Ring Pong junto con Mati, que no pudo venir hoy. Y es un augmented game, o sea, un juego sacado de la pantalla y puesto en la vida como más física. Quisimos hacerlo también para salir un poco de la compu y mover el cuerpo fuera de lo que es estar sentado en la silla y con joysticks. Esa fue medio la búsqueda que hicimos. Yo soy Micaela Beltrán y soy del juego de Campo Gallo. Y nada, vengo a representar a mi otro compañero que no vino, también Pedro Martín Gast. Buenas, yo soy Jeremías, hice el proyecto Relicario, que es una especie de espacio recorrible que trata sobre las ancianidades. Yo hice un videojuego de primera persona de exploración, un poco de cosas de acertijos, en 3D, y sí, supongo que después hablaremos más. ¿Faltaría Andrea nomás? Oh. Está ahí también. Perdón. Ahí está, cierto, te habían presentado. Bueno, una de las primeras cosas que habíamos notado así en la mayoría de los juegos era que tenían un componente de exploración. Digamos que como que apuntaban a que la participación del usuario era de exploración, era de observar, era más de ahondarse en... O sea, de ahondarse en mirar los detalles de la escenografía o construir una narrativa a partir de eso, dependiendo del caso. ¿Cómo pensaron ustedes este componente de exploración? ¿Qué función creen que cumple en su proyecto? Bueno, ya que empecé presentando, me empiezo a hablar yo. Sobre el tema de la exploración, de hecho, justamente fue como una resolución a un problema que teníamos. Como que lo primero que hicimos fue como diseñar el escenario del lugar, ¿no? Tomamos una base de un lugar de internet, no me acuerdo el nombre del sitio, y de ahí fuimos añadiendo y es como que nos recopamos añadiendo referencias a cosas por todos lados, tipo todas las instalaciones tenían referencias a cosas y muebles que poníamos, cosas para ayudar a la significación de todo. Pero
lo que pasaba es que como lo habíamos planteado, lo único que tenía que hacer el jugador es subir hasta el piso de arriba para enfrentarse contra el jefe y ganar. Entonces como que el jugador podía bien pasar todo rápido sin entrar en ninguna de las habitaciones, y eso hacía dos cosas. Primero, que hicimos todos los detalles de las habitaciones al pedo, porque la mejor estrategia es pasar de todas. Y segundo, que aun si el jugador entraba pensando que por ahí se podía seguir, las iba a pasar rápido y no se iba a poner a fijarse en los detalles. Entonces era como contraintuitivo, porque si querías realmente disfrutar del juego, disfrutar de todos los detalles de los escenarios, tenías que jugar de forma no óptima. Entonces, lo que se nos ocurrió hacer fue poner este elemento como de tener que encontrar llaves, bueno, lo más clásico de un videojuego, pero hay diferentes llaves en diferentes partes de los pisos, que aparte tiene un componente que es que spawnean medio a lo random, medio aleatoriamente, entonces cada vez que juegas se spawnean en un lugar distinto. Entonces, eso como que fuerza al jugador a entrar a todas las habitaciones e ir explorando cada pedacito para encontrar cada una de las 3 llaves. Entonces, eso primero hace que el juego sea más largo, porque si no es cortísimo, que ya de por sí es un juego bastante corto. Y segundo, hace que tenga como sentido todas las decoraciones, todas las cosas que pusimos, todas las significaciones. Eso, como que el jugador ya no pasa de largo. Le añade dificultad, además, como que no podés salir corriendo los virus, tenés que enfrentártelo porque a veces te bloquean el paso. Y nada, eso lo hace más largo, lo hace un poco más difícil, lo hace más interesante, hace que tenga sentido todo el escenario. Como que ayuda un poco a todas las cosas que es el juego en sí. Pero que era como que tenías que asomarte tirando y al toque volver, tipo, te asomabas tirado, tiro y volvías siempre. Sí, eso es porque se acumulaban. Bueno, sí, eso también, pero nada, a veces, por ejemplo, te pueden bloquear puertas, entonces tenés que matar, no podés salir corriendo los virus, tenés que matarlos sí o sí porque tenés que encontrar la llave que podría estar en ese cuarto que te están bloqueando, entonces como que bueno. Es decir, en pocas palabras, para nosotros el tema de la exploración, el tema de poner los objetos claves que tenés que explorar para encontrar, fue como una resolución a varios problemas. Lo tomamos como una resolución en base a cosas que nos fueron surgiendo cuando hacíamos el juego. Sí, y veo que eso también les ayudó a que como que quien juega el juego ya empiece como a darle bola a los easter eggs en lugar de tratar de meterle derecho y pasarlo, porque está lleno de easter eggs, como referencias a cosas que fueron pasando de la pandemia, de cuando la manga estuvo de moda, el rollo de papel higiénico por todo el mapa, ese tipo de cosas así. Sí, hay una referencia a Pokémon ahí chiquitita, hay un muñequito de Among Us, hay de todo, hay un montón de cosas graciosas. Y sí, eso, nada, como que hacer que el jugador como que note un poco más el escenario, note un poco más nuestro laburo también, pero nada, eso, que no se pasa corriendo, porque si no la mejor estrategia es pasar corriendo todo, no me importa nada, no veo nada del juego y gané. Esos easter eggs lo pusieron en clave de humor, clave irónica, digamos. Sí, fue un compañero más que nada que se copó, Kevin, bueno, no está acá, no pudo venir hoy, pero él más que nada se copó con eso y nada, como que estamos buscando como ponerle la capa de sentido al juego, ¿verdad? Porque bueno, esto sigue siendo PAP 2, seguimos teniendo que hacer como un videojuego documental, entonces para sumar la capa de sentido que sea un memorial de la pandemia, a él se le ocurrió como poner objetos relacionados con eso, aparte de las texturas, la iluminación, de modificar los precios que ya venían, poner como cosas relacionadas, y se le ocurrió poner cosas de películas, de series, de juegos, de cosas que fueron pasando, ciertos objetos, bueno, ahí eso que decías, papeles higiénicos, amontonados de cantidades absurdas, botes de alcohol, bueno, un montón de cosas. Y fue como eso de la búsqueda de significación y aparte de llenar el lugar, porque si no es como un edificio vacío y es como lugar genérico para matar bichos. Al estar como lleno de referencias por todos casi y estar como medio sobrecargado de información, le da como una identidad bastante particular y sí, va también como por el lado medio de lo cómico, medio de lo jocoso. O sea, hay una habitación en donde todas las cosas se hacen como gigantes, entonces tenés un pote de alcohol así y justamente la llave ahí es como re fácil de encontrar porque es una llave gigante. Y nada, tiene esas cosas para cagarse de risa un rato, sí. Y de los otros juegos que hayan tenido componentes de exploración, ¿hay algo por lo menos a nivel de diseño que quieran compartir? Sí, yo creo que por ahí tiene bastante que ver con el tipo de formación que tenemos, como por la carrera, y también probablemente tenga mucho que ver con cuestiones expresivas de como que nos competen como latinoamericanos y argentines en general. Como que por lo general pensamos quizás este tipo de proyectos desde, y ahora voy un poco quizás más a mi experiencia personal con mi proyecto,
pero como pensar un poco más en lo estético, en lo visual, incluso en lo sonoro también, y no como quizás desde otras perspectivas de diseño se podría llegar a pensar a los videojuegos desde una cuestión mecánica o desde, incluso desde qué tipo de interacción de dispositivo se genera con, con la computadora o con el dispositivo donde se vaya a ver. Eso, como que recalas más en la cuestión de, no sé, o sea, me pasó a mí, digamos, mi proyecto surge un poco de tratar de generar una sensación, digamos, audiovisual de, digamos, esta casa inmersiva en la que entras y que te dé como esta sensación de cierto tipo específico de vivienda familiar de hace varios años, donde habita una señora, digamos, de ciertas características. Y me pasó como que, o sea, yo sentía que eso necesitaba alguna mecánica que también hable por sí misma y que fue como un poco mi proceso y un proceso que voy a tener que continuar de desarrollar esa interacción y ese dispositivo, digamos, entre el usuario y el videojuego, digamos, que tenga que ver con eso, pero como que me da como que esa sensación, digamos, que como que quizás es como que nos lleva mucho, o sea, nuestra propia formación y nuestros propios intereses a pensarlo como desde una experiencia sensorial y ver como qué pasa con eso, con lo visual, digamos, cómo se ve esto, cómo se ve lo otro, digamos, cómo la luz está pegando de tal lado, qué sé yo, y no tanto quizás desde cómo, cómo esas mecánicas que se van viendo. Que es interesante, sí, porque algunos sí son bastante narrativos, digamos, de juegos que vi que salieron de acá. Más allá de que sean exploratorios, como que sí tienen como también, está como ese costado también de algunos que son como más explorativos, tipo de recorrer algún espacio, y otros que ese espacio también es como tiene cierta linealidad a la hora de contar una historia, una cosa así. Sí, un poco por eso quería que arranquemos hablando del exploratorio. Es como que ese componente de exploración cumple una distinta función en cada uno de los proyectos. Y lo que creo que decías también que tiene que ver con nuestra formación y que tenemos por ahí más formación previa en la parte artística. O sea, es como que tenemos la formación técnica que sirve más a la parte artística por ahí que a la mecánica, y es como que atendemos eso primero también. Y también es como... Y, y no solo una formación técnica artística, también veo que tenemos una formación artística, como diciendo, también nos corrigen en tanto arte, no solo en tanto técnica. Y algo que me llamaba también la atención del Relicario es que como tiene mucho, o sea, hay mucho trabajo de escenografía, y cuando ves objetos hogareños no es que se sienten como objetos genéricos que están ahí de adorno mientras vos estás otra cosa o poniendo la mirada en otra cosa, sino que vos estás mirando esos objetos de escenografía y prestándoles atención. Eh, lo, y después era en la cocina, era la parte en la que, ¿cómo es esto? En la que empezaba a surgir esta mecánica de la que hablabas. Claro, y que fue como la que tuve que hacer como un poco el proceso de, viste, bueno, cómo esto que estoy queriendo transmitir y como estas ideas, digamos, que estoy como explorando, qué sé yo, cómo las transformo en una mecánica, cómo, cómo, cómo también, nada, como me quería ir un poco, digamos, de este espacio casa como tan inmersivo desde el punto de vista y como que quería extrañarlo un poco más también, entonces medio como que surgió de ahí. Y también como partiendo de este punto, digamos, esto que decías de los objetos, de que parte del proceso del trabajo fue como pensar esos objetos, digamos, individualmente, digamos, bueno, qué objetos poblan esta casa, digamos, qué objetos me remiten un poco como por mi propio pasado, como a mis abuelas, por ejemplo, o a otra gente, digamos, también, yo tomando como, che, qué objeto te hace recordar un poco a la casa de tu abuela que vivía, tipo, no sé, en un barrio re tranqui, tipo, que no había nadie, ¿viste? Qué sé yo. O sea, y ya como partir de eso y digamos, de, bueno, mis intereses un poco más narrativos o qué sé yo, bueno, cómo confluir esas cosas en como algún tipo de, incluso diseño de interfaz, ese tipo de cosas
que acompañen un poco como la idea central del proyecto. De hecho, lo de que habla por ahí más de como que te remite a lo de tus abuelas y demás, o sea, lo veía y también era como, le daba esa sensación de como casa de abuela, tipo. Me generaba esa sensación también. En la escenografía, como en el ambiente de la casa, lo tranquilo, digamos, como el hecho de que la casa se siente hogareña, se siente cálida también. Hablando, o sea, quiero hablando de exploración, me gustaría hacerte una pregunta ahora, pero quiero que arranques hablando vos, en realidad. Y después te hago la pregunta mejor. ¿Estás muteada ahora? Está muteada, está muteada. Soy una idiota. Sí, o sea, el juego en sí es una exploración hacia uno de los pueblos donde me crié, o sea, de chica. Y el juego como que cuenta de una niña recorriendo estos lugares de fantasía que tienen algo oscuro, para unas leyendas oscuras para contar. Y muchas de esas casas que fui hasta el lugar a buscarlas, prontamente el Estado tiene mucho que ver con este lugar tan oculto, y esa decisión de algunos sí y otros no. eh, es el claro ejemplo San Francisco, que es el pueblito donde ni siquiera está en el mapa. Por eso le puse esa palabra como para representar todo el proyecto en sí. Es como un juego de Chernobyl que están haciendo. No es como el juego de Chernobyl. Sí. No lo sé. Me acordé, no jugué tu juego, le voy a decir la verdad. De acá nada más jugué el de Chai, estoy medio perdido con los demás, pero por lo que contás me hace acordar a un juego de Chernobyl que, si mal no recuerdo, están haciendo en realidad aumentada, en donde, bueno, todos saben de la catástrofe de Chernobyl. Básicamente lo que pasa con Chernobyl es que hay un montón de edificios que están abandonados hace un montón de años, que no se puede estar, que nada más se puede acceder por ciertas cuestiones turísticas a algunos en donde hay baja nivel de radiación. Y lo que está haciendo mucha gente es como tratar de recrearlos en 3D para que cuando esos edificios eventualmente, inevitablemente, se derrumben y queden totalmente destruidos, quede como la huella, quede el espacio recreado por computadora, entonces la gente pueda explorar y ver Chernobyl y todo lo que dejó la destrucción nuclear después de que los edificios se hacen destruidos. Tal vez si se parezca la radiación, se construye algo nuevo ahí, no se sabe. Sí, es realmente eso exactamente. De hecho, cuando estábamos con mi compañero en Santiago, cambió un poco la perspectiva de lo que íbamos a ir a buscar, por el tema de principalmente los ranchos y algo que culturalmente va a desaparecer en el lugar. Hay muchas cosas que me faltaron poner en el juego, pero haría más hincapié en eso. Como uno de los ranchos de ahí es un lugar donde mi mamá había nacido y que seguramente va a desaparecer. Y es como bastante personal el trabajo. Em, pero nada, me encanta que en cierto punto lo puedan ir a visitar, ya que es tan difícil de llegar. Ahí literalmente llegamos en moto y parando y yendo despacio porque es tan difícil de llegar, tan oculto también. Nada, eso. Igual también el juego me gustaría hacerlo como que también sea difícil de llegar, pero bueno, me falta todavía. No, de a poco, ya fue un montón de laburo, digamos. ¿Cómo se llama el juego, perdón? Campo Gallo. Campo Gallo es el pueblo que sí se puede ver en el mapa. Esto sería un lugar que está bastante escondido, ahí limitando del Chaco.
pero me pareció que era más representativo Campoayo porque es como lo que era el pueblo antes. Es una representación de lo que era el pueblo hace 40 años. O sea, o sea, las fotogrametrías del juego están hechas con fotos viejas o con fotos de cuando fueron, o las dos cosas. No, fuimos a buscar los dos ranchos más viejos, ponele. Ah, ahí está. Que son los que teníamos en una foto de hace 25 años. Ahí está. Sí. Y hablando de exploración, quería preguntarle, o sea, también vi un componente de exploración en Chai, porque Chai también es narrativo y tiene una narrativa por ahí más lineal, más clásica, en el sentido de que ya hay una historia con personajes que va más para el lado de, mucho más derecho para el lado de la ficción, pero que tiene un componente de explorar con la mecánica de buscar las fotos y todo lo demás. Quería saber más o menos cómo abordaron ustedes el tema de la exploración o cómo lo pensaron. Bueno, al principio teníamos la duda si hacer un point and click o un RPG. Y la cosa justamente que tiró de balanza RPG fue el hecho de que se puede explorar con más facilidad. Como que el formato te invita a buscar cosas. Y justo lo que mencionaste, lo de las fotos, es como un narrativo con esta cosa de las fotos. Entonces la idea era como un poco lo que decía Joaquín de, bueno, si haces speedrun el juego y vas como un loco, te lo vas a pasar rapidísimo. Entonces con las fotos te invitamos como a que te tomes tu tiempo de ver los escenarios, el trabajo de arte, el sonido, y descubrir esas fotos que son documentales, las sacamos todos los miembros del equipo. Varias son fotos reales de Nacho y Andy, que son personas reales, y los testimonios del juego son sacados de entrevistas que les hicimos. Y como tomarse el tiempo a apreciar esas cosas también y ir con calma, no sé, no querer como espirronearte el juego de una. Que también está la posibilidad para el que quiera. Sí, sí. También tiene su juego como algo más de que la exploración en sí misma es como la recompensa. En Pandemón lo que tenés es que tenés bichos disparándote y tenés que moverte y podés perder, y si perdés tenés que empezar otra vez y nadie quiere empezar otra vez. Entonces como que te apuran un poco. Lo suyo es como, claro, más tranqui, como que en Chai es... no tenés una condición de derrota incluso. La historia sale como en base a tus decisiones, pero no es que perdés o ganás. Y es verdad, como que eso te invita a estar mucho más pausado, a ver todos los detalles, más de los escenarios. O sea, ustedes hicieron como una reconstrucción de una ciudad con un montón de carteles y publicidades medio falsas, medio reales, porque aluden a cosas verdaderas, pero no del todo. No sé, un montón de chistes como lo de, creo que era Jujuy en llamas, tipo, pero no porque se prendía fuego, sino porque las llamas habían conquistado Jujuy. Eso me cagué de risa. Y eso porque nada, me puse a dar vueltas y empecé a tocar todo porque podía explorar tranquilo. Y eso es algo que nuestro juego no tiene. Porque en el juego te apura un poco para que pase más rápido. Por eso capaz dura mucho menos. Me mata también que, o sea, aparte de que tiene como lo de la exploración y lo del humor, por más que tengan estilos muy distintos de humor los dos juegos, también comparten lo documental, porque es... y son acercamientos muy distintos a esos tres elementos. Y aparte de lo que me decías que era de personas reales y demás, si mal no recuerdo, había un video de una de esas personas, me acuerdo, en el juego. Nachi. Sí, de Nachi, que tiene la historia de la mariposa es real. O sea, atrapó una mariposa en el jardín. Todas esas cosas están ficcionalizadas para que como que encajen en la historia, en el causa y efecto de las charlas. Pero salen de entrevistas reales y te diría que el 80% es real. Bueno, eso. Sí, a mí lo que me parecía muy interesante de Chai, que es en relación a esto, que tiene mucho que ver con las características, que era como medio un documental y a la vez una ficcionalización, digamos, como por ese lado, que era tan local de momentos que era inlocalizable, digamos, como que no se puede traducir, digamos, era muy, muy de acá, digamos,
y muy de, no sé, tenía como cosas muy de dialecto de internet, qué sé yo, de Twitter, digamos, con esto, muchas referencias a memes, a cosas así, que me parece muy interesante, porque por lo general se tiende mucho a veces a un cierto como homogeneización. Así que nada. Sí, y también eso, o sea, lo que notaba en las conversaciones es que tienen como... se sienten orgánicas y se sienten reales también. O sea que si el foco estaba en lo documental, también es como que las conversaciones aportan a eso y no es que estandarizan los diálogos para que coincidan con algún formato o no recurren tanto a modismos más del castellano neutro, sino que directamente se meten en modismos, formas de hablar y incluso tipos de conversaciones que se sienten coloquiales, se sienten como las conversaciones que tenemos buena parte del tiempo también. Sí, fue todo un tema eso porque, bueno, Chai toma mucho de Andre, un poquito de mí y un poquito de Nachi, que, bueno, es un personaje aparte en el juego y una persona real, pero esta cosa de que él es de un pueblo y se mudó a Buenos Aires y todo eso implica como un cambio de paradigma. Entonces, bueno, estamos en Argentina, pero yo soy venezolano y yo hablo con tú en vez de vos. Entonces, ¿cómo construimos a Chai? Con tú, con vos. Y bueno, algunos personajes te hablan con vos, otros cambian según el momento y como que intentamos como hacer esa sopa para, creo que es lo que hace la sensación de que es inlocalizable, porque va como o switchando o mezclando. Y, y ya, ya cerrando tipo exploración, quería preguntarle a Nacho con lo del hilo circular. Primero que nada, arrancá hablando vos, después tengo una pregunta. Seguro me contestes la pregunta cuando arranques a hablar igual. Presión. Sí, no sé si lo había contado muy bien antes, pero básicamente estás como encerrado en un lugar en el juego, en un edificio, y medio que tenés que intentar salir o intentar al menos cambiar de ciertos loops en los que entras, unos bucles. Y yo, no sé, me quedé un poco con lo que hablaron al principio, con la exploración y estas faltas de yo lo veo un poco como esto, como limitaciones. Esto de la formación, ¿no? Que decíamos, que es algo que yo venía viendo siempre en los proyectos, habían proyectos muy lindos siempre, pero todos siempre caían en exploración y yo un poco cuando arranqué, de hecho, quería un poco huir a eso, como que no quería hacer otro proyecto más que sea de caminar por un lugar y que eso sea todo, como que me parecía que había una pata en la posibilidad de contar con la interacción que no se le estaba dando mucha bola, como que entiendo que tal vez no tenemos tan manejada esa parte, pero fue un poco esa la búsqueda al principio, de ver no solo cómo contar con lo que sería una narrativa, con la imagen y con el sonido, sino con la manera en la que interactúas. Siempre estamos con esta puja entre la forma y el contenido y un poco lo intenté llevar por ahí. Tuve como mucho tiempo de pensar cómo contar a partir de ahí. No sé si llegué muy lejos con las cosas, pero con intento. O sea que no es un loop bien definido, sino que tenés que buscar la forma de salir del loop. Sí, básicamente sí. La idea es salir de esos loops. Es medio difícil, ahí está la parte de la interacción. Creé una mecánica medio indescifrable que estuve todo el año luchando con cómo hacer para comunicarla, pero tampoco que te la esté diciendo. Ya venía trabajando desde antes un poco el loop, pero como que este año yo lo empecé a mitad del año pasado y este año lo llevé como mucho más al núcleo y como que me concentré mucho más en estos pequeños recorridos en los que tengas que, como que sientas más la presión de ese encierro y metí como una mecánica medio difícil de descifrar. Creo que quedó mejor igual. Ahora, por lo que me decís, me parece como que te quedaste ahí. Sí, me quedé. O sea, creo que 10, 15 minutos dando vueltas, tipo buscando detalles porque encontraba cosas
Por ejemplo, lo de la pared que se derrumbaba, yo decía, es como, o sea, me están tirando una pista de cómo tengo que avanzar en el juego para romper el loop, o es un loop. Estaba como en ese estado de incertidumbre y después de tipo 10-15 minutos dije, lo más probable es que sea un loop y yo le esté dando vueltas al asunto, digamos. Pero nada, ahora sabiendo esto, Sí, aparte si tenía la pared rompiéndose ya tenía todas mis herramientas, no tengo mucho más nuevo para... Tuve mucho en esa puja de cuánto decir, cuánto no. Quería que estés encerrado y que lo sientas, pero también quería que encuentres la manera, sobre todo por todo el laburo que hay en todo lo que sigue, y siempre me pasó un poco eso, que tiene como, no sé, 40 minutos el juego y lo juega alguien y se quedan los primeros 10 minutos jugando 2 horas y es como, ok, como que la idea no era que estés 2 horas ahí, era que veas un poco el resto, ¿viste? Eh, Así que sí, un poco eso. También usé como mecánicas que son utilizadas más convencionalmente, y romper un poco la convención a veces también es difícil. Fue un poco con lo que es la mirada y con el movimiento, que en general no, es una mecánica, pero no se lo tiene como una forma de interactuar precisa que te lleva hacia un lugar. Y sí, trabajé mucho con el sonido y con la imagen para intentar como dar esas pistas que tal vez con un poco de, sí, no sé, todavía le falta tal vez. o capaz ya con que de movida se sepa que no es un loop y que tenés que encontrar la forma de hacer. Yo, por ejemplo, no sabía eso. Si lo hubiera sabido, yo creo que me hubiera enroscado mucho. Ese tipo de cosas, como que todo el tiempo le trato de buscar la vuelta, le trato de buscar la vuelta, y le suelo dedicar más tiempo que si en algún momento tengo, que tengo la duda de si es un loop o no. Yo creo que con aclarar esa información de entrada ya funcionaría un poco más, digamos. Lo veré igual cuando lo descifre. Sí, puede ser. Igual ya estaba como deseando que hayas jugado un build un poco más viejo, pero creo que el que jugaste, si tenía la pared rompiéndose, ya tenía todas mis herramientas para comunicar que se puede salir. Sí, jugué el último. Ese. Sí. No, es que ese igual también está un poco viejo, pero es el nuevo. Es un poco eso. También estuve trabajando con fotogrametría que habían mencionado, había visto un poco de Campo Gallo que estuvieron con el tema de la fotografía, de la fotogrametría. Me parece un buen punto para hablar, quizás como hubieron varios proyectos, a mí me sorprendió. En un momento pensé como en abrir como una charla con esto, porque para mí me fue un quilombo bárbaro. Y nada, qué sé yo. Pasó un poco eso, ¿no? Con la virtualidad, que no hubo muchas charlas entre todos, y como que ciertas cosas no. A veces eso, como de repente había visto, habían un montón de proyectos trabajando con fotogrametría, otros con temáticas similares, y como eso no se compartió mucho la experiencia como normalmente. Y de acá, vos Guara habéis usado las fotogrametrías. ¿Cómo? Vos Guara también habéis usado fotogrametría. Ah, Ah, sí. No había escuchado muy bien porque se me había cortado todo. Ah, tranca. Sí, usé fotogrametría en casi todo. Eh, Solo algunas cositas nada más. Tenían como, eran fotos y le había puesto como un mesh nada más. Eh, pero sí, es como que para hacer lo que tenía que hacer, sí o sí necesitaba el recurso de la fotogrametría. No tenía otra manera, creo. Y de hecho esas fotogrametrías están hechas con fotos del celular, sacadas del celu. Eh, no sé, quizás habré usado, es que es muy particular, a mí me gusta que las cosas estén bastante rotas y crap. Entonces uso lo más, no sé, lo que tengo a mano.
Y uso el programa Zephyr 3D, en el que le pongo muy pocas fotos. O le pongo 25 fotos, ponele. Y esa es lo que a mí me gusta como queda. Pero creo que podés ponerla hasta 50 para que sea lo más real posible. Pero no sé, como que yo la quedé en ese programa y lo vi en técnicas audiovisuales. Desde ahí como que vengo pensando en algo que lo iba a usar y justo dio la casualidad de que para hacer esto como que lo re necesitaba. Sí, que por ahí la técnica de fotogrametría le sirve más al propósito de tu De las de tu casitas. proyecto también, porque vos en realidad estás queriendo hablar de algo real, en definitiva. Y Claro, por por ahí eso. no es tan, no sé si es tan efectivo usar assets ya hechos para hablar No. de un pueblo muy lejos, de muy difícil acceso. Sí, es que es muy estético también usar la fotogrametría, pero justo como que estaba buscando algo que sea un recurso que lo necesite posta. Igual había visto que otros años también habían usado. Había uno que recorrías tipo un barrio en donde habían acosado a alguien, algo así, que era algo así la historia, y como que ibas encontrando cosas de ese lugar y todos lo habían hecho en fotogrametría. Desde ahí lo saqué más o menos, que era muy parecido el proyecto. Sí, creo que también nos acerca un poco más a lo que estamos más acostumbrados, que es grabar, eh, no sé si acostumbrados, pero está más incitado en la carrera como mínimo. Tiene un poco más eso de ir, buscar tu ubicación, sacar la foto y también utilizar la cámara como recurso, ¿no? Como lo que vos decís de sacar pocas fotos, encontrar el error, que es algo que estamos también muy acostumbrados en campos a buscar esos límites con la tecnología y ver cómo usarlos expresivamente. Exacto. Sí, a mí quizás que me pasó un poco al revés, que partí del 3D puro, digámosle, y es al revés, estoy como más acostumbrado a hacer la estrategia de, no sé, ver más o menos las medidas o las proporciones de los objetos, o usar alguna imagen de referencia para modelarlo. Sí veo como en la rotoscopía como una estética muy particular y también, como que eso me parece como re importante, digamos, en sus proyectos. O sea, que no es lo mismo que si le hubiesen hecho una reconstrucción 3D tipo del edificio de Nacho o de las garitas, tipo vos podrías haber ido, no sé, con una cinta métrica y relevando todas las medidas o las proporciones y eso después vos modelabas y después le hacías la textura o después le hacías como qué sé yo. Incluso eso que decías, tipo de usar el celular, digamos, para perder un poco de exactitud, viste, las mediciones de la fotogrametría, como que también tiene toda su lógica, y después es como que lo ves en el proyecto, en el ejecutable, y es como que hace parte también de esa estética, y a mí me parece que se están haciendo cosas re interesantes con fotogrametría desde la propia como materialidad y plasticidad que tiene la fotogrametría. Sí, que creo que también es salirnos un poco porque, de hecho, o sea, la fotogrametría está hecha, al menos en términos de videojuegos, lo que busca es el realismo y los usan, no sé, para hacer una cinemática de Star Wars o qué sé yo. Como que en general justamente se lo tira hacia el súper hiperrealismo y como que está bueno eso, ¿no? Ver un poco los otros lados. Y si me lo permiten, voy a pegar un volantazo de tema para hacerle una pregunta a Palo y a Lucho, que justo, o sea, estábamos hablando de exploración y justo el proyecto de ellos es el que no tiene componente de exploración, así que quiero que hablen un poquito. Quería hablar un poco de cómo fue su proceso. O sea, yo vi el proyecto y
una de las preguntas que quería abrir también acá es de cómo fue el proceso de hacer un videojuego en pandemia o en este contexto también. Y el proyecto de ustedes creo que tiene una vuelta también alrededor de eso, y es el hecho de que no requiere contacto, no requiere el manoseo de un joystick, no requiere de algo en particular eso, y quería saber si era una decisión intencionada de diseño, y también si quieren desplayarse y contar cómo fue el proceso de ustedes también. Si querés abro yo, después seguís. De buena. Sí, fue buscado eso, pero porque, o sea, primero que nada queríamos explorar con otra manera de hacer videojuegos que no sea como en pantalla, como dije antes. Queríamos sacarlo y bueno, lo primero que se nos ocurrió también porque era como bastante posible fue usar un proyector. También podríamos haber usado una pantalla LED, pero eso ya se iba de presupuesto. Y nada, y nos pusimos a pensar, bueno, si esto se va a presentar en algún lado por ahí, si todo sale bien, ¿cómo hacemos para que sea jugable sin que haya contacto entre los jugadores y que haya como una mínima distancia? Y también nos cerraba por el lado de que los jugadores tenían que estar lejos de uno del otro porque la proyección es desde el techo, y si fueran como a jugar dentro de la cancha, se emitirían su propia sombra y no verían nada. Entonces fue como, bueno, que estén lejos y que estén fuera de la cancha y que se cuiden del COVID, y todo cerraba por ese lado. Sí, tenemos gameplay. No sé si lo pasamos. O sea, tenemos videos de cuando lo entregamos en FAO el otro día. Vengan el viernes y el sábado. Es el mejor gameplay. Es difícil grabar un gameplay. Lo que había visto era el video en el que explicaban las mecánicas y demás, y presentaban como toda la idea. Sí, bueno, antes habían hablado ustedes, los otros equipos, de las mecánicas, de esto que era como más recorrible y menos mecanicoso. Y nosotros medio que al revés, o sea, metimos varias mecánicas, bueno, apertura, cierre de brazos, ir de acá para allá. Y por ahí algo que nos costó es como, bueno, cómo les comunicamos a los jugadores las mecánicas y que se entienda todo. Porque en FADU, cuando lo presentamos en la entrega, nos pasó que teníamos que explicarle a cada grupo que entraba más o menos repetir cómo se jugaba. Ahora para Magma lo resolvimos, pero fue como, uy, no está funcionando nada, de cómo tiene que pasarse la información. Sí, yendo quizás un toque más al proceso, nos pasó como totalmente lo contrario, ¿no? Venimos de, no sé, PUB 1 y PUB 2, de hacer cosas, nada, como muy narrativas, tratar de contar algo, y dijimos, basta, cortemos un toque, hagamos como eso, como algo de ocio, en donde nos podamos divertir, y con todo este contexto de la pandemia, que era como super sad, dijimos, bueno, necesitamos esto y bueno, ¿cómo lo hacemos? Y fue muy flashero que nos juntamos en la casa de Mati, del otro integrante, y dijimos, bueno, vamos a buscar mecánicas. Y encontramos, bueno, hicimos como un research ahí, un brainstorming, y quedaron un par de juegos que nos gustaban, pero los pensamos como, ok, ¿cómo sería esto? Pero de a muchos jugadores, ¿no? Y literal, creo que habíamos pensado, agarramos el Pong, el viejo Pong, y recortamos unas bombitas, tipo unos circulitos, y creo que, no me acuerdo, Pablo, creo que habíamos tirado como una pelotita de tenis, como simulando esta bomba que va rebotando, y empezamos a jugar así a lo rústico entre nosotros para ver cómo funcionaba, si era divertido, ponele. Y nada, ahí nos cerró, como dijimos, bueno, va por acá, y eso lo llevamos a un prototipo en Unity. Y bueno, nada, como es re jodido también como decir, bueno, ok, esto es divertido o no, porque quizás ahí como que llevas todo y cuando terminas el prototipo que te llevó un montón de tiempo decís, no me copa, no es divertido. Porque también hay un componente visual muy importante, esto del game feel y nada, de sentir que estás adentro del juego, que nada, que eso ya es divertido. O sea, el tema de estar dentro del juego es divertido.
y como que acá teníamos que montar todo, proyectarlo, que nos capte la cámara, y bueno, nada, era como bastante trabajoso, digamos, y bueno, pero llegamos, ponele. Aparte, tenés una versión hecha del juego. Para probar tenés que montar todo, hacer la prueba y si decís, bueno, esto va un poquito más rápido de lo que querría, tenés que desmontar todo y programarlo de vuelta y después probarlo de vuelta. O sea, es como mucho. Ahí lo que hicimos fue como setear un par de variables en donde las como vamos retocando, ¿no? Como medio balanceando, no sé, la velocidad de las bombas o qué tan, o sea, la onda expansiva cuando explota una bomba y como que te tira todos los puntos. Todo eso lo fuimos, o sea, lo dejamos como abierto a poder setearlo. Obviamente cuando tiramos el ejecutable, ahí ya no se puede. Pero bueno, nos sirvieron instancias anteriores de montarlo, de poder montarlo, porque encima también es el despliegue de tener que montarlo y decir, bueno, necesitamos este dispositivo que contenga el proyector, poner la computadora ahí y que encima se tenga que bancar 4 cámaras web bueno, que funcionan de sensores. Y está también el tema de la luz, porque, no sé, por ejemplo, nos pasó en una entrega de que si venía alguien con campera no te reconoce. A veces también es por el tema de la luz, pero nada, como enfrentarse a esas cositas y detalles es un tema que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una experiencia. Ya que lo querés instalar en 2 lugares distintos, tenés que ver qué onda la iluminación de los 2 lugares y hacer ajustes en consecuencia, digamos. O sea, suena jodido. Total. Pero a la vez, o sea, es eso, es un reto y está bueno, como que, nada, queríamos medio salir de estar sentados y el año pasado ya nos había pasado eh, de esta experiencia que habíamos tenido con Zona Visal, de estar como dentro de esta mente de la persona. Y dijimos, no, bueno, esto o sea, lo queremos sacar de ahí. Y no se podía, por bueno, ya era como súper inminente la pandemia. Y acá dijimos, no, bueno, está la oportunidad, saquémoslo. Y bueno, eso, el desafío es re lindo, como enfrentarse a algo que es difícil y que nada, no sé, Palo se recopó programando y es súper jodido porque también creo que está ese componente de, está bien, quiero hacer algo narrativo porque estudio esta carrera y nos enseñan a contar historias todo el tiempo, pero quizás uno quiere hacer una mecánica medio jodida y dice, no, bueno, hay que programar mucho, mejor lo dejo ahí. Y acá dijimos, no, bueno, vamos por allá, por ahí y está bien, recibimos ayuda, todo, pero no sé, Pablo se recopó programando y eso es muy rico. También volviendo a lo de años anteriores, ustedes estaban haciendo grupo desde primer año casi. Sí, es el Dream Team. Sí. Sí, pasa que cuando hay química, creo que está bueno como conservar. A veces no sé, como también uno necesita como aire fresco, pero eso, como que funcionamos bien los tres juntos y, bueno, antes con la otra Palito, funcionamos bien, es como que sale solo y como que proponemos cosas y van cerrando y en un principio es como todo medio caótico y decimos, no, ¿qué vamos a hacer? No sé qué, pero siempre llega a buen puerto todo. Y siempre aprendemos, que es lo importante, ¿no? De las anteriores experiencias. Eso está bueno. Y también creo que, o sea, en parte una de las cosas que les permite hacer, o sea, que por lo menos facilita hacer un proyecto así, es el ya venir, o sea, si ya venís laburando de antes, no tenés que hacer el borrón y cuenta nueva de tantear qué sabe hacer cada quien, sino que tiene un seguimiento por ahí un poco más. eh, efectivamente tienen un seguimiento de qué sabe hacer cada quien y qué quieren ir aprendiendo a hacer. Va más o menos por ahí también. Sí, yo me estoy
monopolizando el stream. Después, Palito, te cedo la palabra. No, nada, que si bien está bueno eso de que como que más o menos uno va encontrando su lugar, siempre fuimos como, bueno, me está copando esto, o no sé, me copé mucho con 3D, o me copé mucho con, no sé, UI. A mí últimamente me está copando mucho hacer interfaces y por todo el tema este del game feel y de poder comunicar dentro del juego, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, una de las primeras cosas que dijimos a la hora de hacer gráficos es, bueno, pongamos prioridades y setiemos qué es lo más importante, qué es lo que tiene que estar mostrándose, ¿no? Como, bueno, las bombas, los puntos, una explosión, que quizás es como algo que uno dice, no, sí tiene que haber una explosión acá porque es súper lindo, pero no, tiene una funcionalidad. O sea, ante todo hay una función y después viene todo lo estético, ¿no? Entonces eso es súper importante y bueno, es como que los gustos de cada uno fueron evolucionando y encontraron su lugar, ¿no? Solos. Y siguiendo, tipo, agarrándote ahí un poco de lo que venimos hablando recién de dinámicas de grupo. ¿Hay algo así como de dinámicas de grupo, de formas de organizarse, o algo así que hayan, que les gustaría rescatar de sus proyectos? O algo que decían, bueno, aprendí tal cosa con este proyecto. O en años anteriores incluso. Creo que es medio lo que habías dicho antes de que como que a principio de año decimos, bueno, ¿qué queremos? O sea, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué quiere hacer Lucho? ¿Qué quiere hacer Mati? ¿Qué queremos aprender? Y eso fue medio lo que hicimos este año, fue decir, bueno, yo dije, yo quiero hacer un juego, pero no tengo ganas de que sea en la pantalla. Esa fue como mi condición. Y Lucho tenía muchas ganas de hacer un juego. Y Mati, que es como más productor, no sé qué, también tenía ganas, bueno, obviamente de tener un rol, que haya programación, que haya la parte de animación y gráficas, pero después tener un rol como toda la parte de instalación y todo eso, que es lo que a él más le gusta. Entonces medio como que nos vamos nivelando, es como, bueno, yo pido esto, él pide esto, Lucho pide esto, y de ahí sacamos el proyecto. Nos pasó que el año pasado, o sea, yo personalmente por ahí, nada, el año pasado igual fue un lío bárbaro con toda la pandemia y todo eso, el proyecto por ahí tampoco me fascinaba, entonces sentí como que no estaba aportando tanto como a hacer algo copado, y me di cuenta y dije, no, este año tipo tengo que hacer algo que nos guste, hacer algo que me guste para poder meterle. Eh, y bueno, y Pau 1 fue medio explorar y que salgan cosas como siempre es. Sí, yo siempre pienso como, bueno, esto es medio inédito, nunca lo charlé con ellos, pero siento que es medio como la banda Blink, ¿no? Como que cada uno tiene gustos distintos y son nada que ver los tres. Bueno, acá también es más o menos lo mismo, como venimos de distintos palos, tenemos gustos totalmente diferentes, pero funcionamos y eso es re lindo. Está bueno, además de que somos amigos, hacer algo con amigos está buenísimo, pero nada, como funcionar con distintas corrientes, distintos pensamientos, esa síntesis que se forma es genial. Eh, es muy rico. Y abro un poco también la pregunta de recién sobre tema de procesos o dinámicas de grupo o las dos cosas. Y con procesos no hablo solo también de estos proyectos. Si quieren también hablar de sus procesos a lo largo de los distintos años o por lo menos de distintos proyectos de videojuegos que hayan tenido, también creo que puede llegar a enriquecer mucho. Escuché, por ejemplo, por ahí, Nacho, que este proyecto viene desde antes de la materia. ¿Me equivoco? No te equivocas, pero arranqué cuando arrancó la cuarentena, la pandemia, cuando se empezó a poner así intenso, dije, nada, agarré de ahí, pero no es algo que trabajé mucho, tipo en otras materias. Antes había hecho un poquito de modelado 3D con una suerte de... No llegaba a ser un videojuego,
era más como una reconstrucción virtual de unos entubamientos de los ríos subterráneos, que nada, murió medio temprano ese proyecto, creo, todavía no está resurgiendo. Y sí, no, un poco eso sería. Y ahora es como que ya le metiste más pata aprovechando este año para la materia. No, venía al revés, venía trabajando más antes de entrar en la materia. En la materia me hicieron pensar sobre las cosas que me hizo llevar más tiempo. Pero no, seguía un buen ritmo, estuve siempre bastante manija. Yo, a diferencia, casi toda la carrera trabajé siempre solo. Como una cosa que me gusta mucho hacer todas las distintas ramas, como que no puedo no hacer el sonido de lo que estoy haciendo, no hacer la imagen, como que me gusta estar ahí en todos lados y aprender todas las cosas que involucran el proceso. Así que sí. ¿Alguien más quiere compartir procesos, dinámicas de grupo o tiro ahí otro tópico? No parece haber quórum. Tiro bomba fue. No, algo que quería ver qué onda los grupos es tema construcción sonora y o sea, qué cosas tuvieron, en qué cosas se apoyaron para la construcción del sonido y demás. O sea, por ejemplo, yo veo en el proyecto en el proyecto del juego aumentado de Pablo y Lucho, por ejemplo, veo que hay mucho énfasis en lo funcional del sonido, como en lo más elemental, tipo, que es lo que necesitas cuando tenés un juego que es poco figurativo, digamos, que no representa tanto una cosa, sino que se trata más de las mecánicas, digamos, de cómo se juega. Y también es muy distinto, por ejemplo, en el proyecto de Nacho, que es más de atmósfera y demás. Cambia muchísimo también en The Chai, que lo veía, que es como que tiene un poco eso de lo funcional, de heredar cosas de RPGs, pero otro poco también tiene como su música, su ambientación también. Quiero saber qué onda, cómo fueron sus procesos en el sonido también. En nuestro caso fue bastante complejo, vos lo sabés muy bien, Nachito. Nada, es como es un tiro al blanco y le tenés que dar justo porque son sonidos que tienen que reflejar lo que está ocurriendo y además tienen que sonar bien. Y además tienen que convivir con todos los demás sonidos y con la música. Y nada, es un montón, es súper complejo, siendo que, nada, yo siento que es medio una falencia dentro de la carrera, que si bien tenemos 2 materias, 3, lo que sea de sonido, es como falta poder pensar en sonido y encima que sea funcional, que no sea, o sea, como pensar en lo estético, pero pensar en funcional todavía es más complejo, que sirva para algo. Así que nada, aparte siempre fuimos nosotros un grupo que nada, nos inculcaron con Ruth de hacer siempre nuestros sonidos y generarlos y nada, es como querer estar en cada parte de ese proceso y hay veces que es como, bueno, no entiendo lo que estoy haciendo. Pero de la experimentación medio que fueron saliendo cosas lindas y bueno, llegamos a algo, digamos. No estamos súper contentos con el proceso, no, con el resultado del sonido, pero bueno, creo que también es parte del aprendizaje. Yo estoy de acuerdo con esto que dices de que en toda la carrera hay es como el hijo que tienen de lado el sonido, no sé, está como puesto en segundo plano, porque me pasa lo mismo esto de que siento que es
un sistema en sí mismo el sonido y tiene que ser funcional aparte de solo acompañar una parte gráfica. No sé, por ejemplo, en Chai es bastante minimalista, la verdad es que solo hay música y ciertos soniditos, pero cuando partió el proyecto nos preguntaron qué es una imagen no binaria, como para empezar a pensar lo que es no binario. Dijimos, ¿cómo podemos representar algo que nos cuesta hasta entender en concepto, no sé, desde el vamos? Y nada, empezamos a usar sintetizadores porque son sonidos como más ambiguos que el de un piano, de una guitarra que, pum, de una sabes de dónde viene. Y de ahí partió el primer tema, que es el que se llama Chai, no sé, es el de la pantalla de inicio. Y luego quisimos como asociar un tema a cada personaje documental que tenemos. Y, por ejemplo, Nachi es una persona más introspectiva, sensible, entonces dijimos, sigamos usando el sinte para tener esta línea estética, pero asociémoslo como un instrumento concreto y así como que mezclamos esto más figurativo a nivel sonido con lo más abstracto y no sé, lo asociamos con un sonido de kalimba, que son como suavecitos justamente. Y nada, fue como ese proceso de, bueno, tenemos puras canciones, pero cómo representamos estas personas reales con sonidos que, no sé, me parece a mí como bastante subjetivo, no sé, como cómo le pego en el clavo, esto que decías tú, como es preciso, de, que te genere la sensación que te tiene que generar y bueno. Eso es mucho de lo de los... ¿Alguien iba a hablar? ¿O Freya? Sí, estaba hablando, no, que me parece re interesante lo que decía Nathaniel, que a mí me pasó un poco también con el diseño sonoro del proyecto, sobre todo la parte, digamos, en la que te transportas a esta otra como abstracción del mismo espacio, de que sí, también un poco eso, de que es también interesante cómo se pueden pensar en como esas modificaciones o transformaciones del sonido, en el que, nada, yo hice como particularmente que cuando se abren como unos cajones suena como un sonidito como medio musical, y a la vez como que nada, venía trabajando con mi amigo que nos dio eso, que tenga como algún tipo de, como también diégesis, no me salen ahora como las frases, digamos, y las palabras más técnicas y teóricas de eso, pero que haga referencia también como a cierto sonido de cómo sonaría, por ejemplo, una puerta real, digamos, como quizás como un chirrido, qué sé yo, pero eso que decías, tipo, que no sea literalmente un chirrido y que no se reconozca como un chirrido, por ejemplo, sino que sea como esto, como este sonido sintético o un sonido como metalizado, una cosa así, como ese jugar con los sonidos, digamos, también es como esto que decías en relación al sonido que a veces como que no se piensa como estas también otras posibilidades de pensar el sonido, como no necesariamente de que suene absolutamente realista, que no suene como, qué sé yo. Y después en relación como que quizás como con la cantidad de sonido, no la cantidad de, como pasa un poco con casi todas con las prácticas me parece, tipo, y que a veces incluso se siente como que el sonido está por un lado y el montaje está por el otro, pero es algo que suele pasar mucho, y que es como las contradicciones que tenemos dentro de nuestra disciplina que no terminamos de entender bien a veces si lo que nos tenemos que dedicar es solo a la imagen, si es solo al sonido, qué es imagen y sonido en conjunto, cómo se puede pensar las dos cosas al mismo tiempo, como la pelea constante de ver quién tiene más horas, digamos, cátedra de sonido y montaje y qué sé yo. O si se puede ser diseñador de imagen y sonido y me especializo solo en sonido, ¿viste? Pero pasa mucho en el audiovisual en general. Bueno, yo particularmente quería decir que tenía una ventaja de que mi compañero es técnico en sonido, que no está acá justo para hablar de eso. Pero nada, como que la música del menú y todas las cosas que están en el juego son sonidos tomados del lugar, quizás algunos modificados, y hasta la música del menú también es original del proyecto y con también sonidos tomados del lugar.
Y nada, me parecía que eso había quedado muy bien. Quería mencionarlo. Y que algunos, la mayoría como que se activan cuando pasan, o sea, tienen como una decisión narrativa con el personaje. Y nada. Y la voz del Momo también fue creada por nosotros. Fue re divertido. Sí, creo que lo complejo sobre todo es, digo, no sé, por ejemplo, cuando uno hace quizás un tema o quiere medio como abstraer el ambiente, quizás pone un sintetizador y no digo que es fácil hacer tipo un Pollock y como que tirar ahí todo, pero es mucho más, creo que es mucho más complejo poder atinarle a un sonido y decir, esto que me imagino suena a esto en concreto y sobre todo que hay veces que un sonido no es solo una cosa, sino que es una son capas de otros sonidos que nada, bueno, Nachito, vos sabés, cuando te pedí ayuda che, esto escuchalo, a ver cómo lo ves, y me dijiste, y quizás es más de una cosita que va con la voz. Eso es quizás lo más complejo de todo, poder pensar en cuántas capas, por eso como recalco lo del tema de la imagen, como que uno puede pensar en capas de imagen y qué efecto le pondría, o bueno, a esto le hace falta bajar la opacidad, etcétera, pero el sonido es como cuesta pensar en sonido. Sí, estaba pensando en esto que decías de cómo ese se puede pensar como en el sonido. Y me acuerdo, me pareció re interesante escuchar de un medio de tocada, tipo, cómo se había hecho la banda de sonido de la primer Suspiria de Darío Argento, no sé si la vieron, y yendo como a lo cinematográfico puro. No sé si la vieron, tiene como una banda de sonido que se la dieron como un artista, digamos, de música electrónica en su momento, qué sé yo. Muy laburada con sintetizador y es como, tiene una banda de sonido que está muy marcada, digamos, y fue como aparentemente el proceso fue medio como que le dieron mucha libertad para intervenir, digamos, el film y después, bueno, de irse ajustando las cosas, qué sé yo, como esto que decías. Y después, por ejemplo, en la segunda, digamos, de esa trilogía es como que fueron algo más clásico y es como que la diferencia entre el sonido de esos sintetizadores como re crujientes y tipo re duros, qué sé yo, que se nota que están como muy puntualizados porque el artista quiso como puntualizarlo de esa manera a una cosa más como un cierto música medio tradicional de cómo se piensa en el cine, digamos, bueno, que tenés un leitmotiv, que tenés esto, que tenés lo otro. Ven como que genera toda una experiencia completamente distinta. A mí me pasó eso como que las experiencias entre como una forma de pensar la música y la otra generan como dos experiencias de películas muy, muy distintas. Y lo mismo tipo ahora para los videojuegos, no es lo mismo un sonido videojuego pensado como, bueno, que sea completamente realista y que la música sea como que en un momento tal, también como pensando quizás en esto de la música, no sé si tienen como todo el proceso de desarrollo de la música del Minecraft y de cómo fueron como construyendo para que la música sonara, o sea, que al principio querían hacer lo típico de cualquier videojuego, que la música sonara como en eventos específicos. Y se dieron cuenta de que era muy difícil de hacer en eso, y entonces la hicieron como completamente aleatoria y te suena como cualquier música en cualquier momento, y eso es como medio parte de la experiencia del juego, que hubiese sido completamente distinta. Sí, cada vez que te cruzas con un bicho te suena tal música, cada vez que haces esto te suena tal música, sino que medio como que te va generando un poco a medida, como según tu propia experiencia que vas teniendo y sin ningún tipo qué sé yo, también como ese tipo de experiencias que suceden un poco en otros procesos, qué sé yo, es como bastante interesante. Sí, es como que tiene muchos desafíos en simultáneo. Por un lado el de las capas, por otro lado el de saber que tenés que todo lo que vos armás tiene que convivir y tenés que meter los sonidos pensando en cómo va a sonar al final solapado con todo junto. Y encima también tener que evitar el loop en medio de todo ese proceso. Como ponerle que en un momento lograste ¿Escuchan? una...
Ah, perdón, no Ahora se me sí. estaba escuchando. Ahora se escucha. No, perdón, lo que quería decir sobre el sonido de Minecraft, lo que tiene es eso, como suena totalmente aleatorio, a lo mejor te suena un temita cuando estás caminando lo random, talando un árbol, picando para abajo, esperando no encontrarte con lava, o no sé, construyendo una cosa, o justo suena cuando empieza a llover, o pasa lo que sea, y eso como que te saca un poco de donde estabas y decís, ¿por qué empieza a sonar música? Y es como que te genera como medio un momento de introspección en donde estás haciendo una tarea como muy lenta, muy pausada, muy tranquila, pero de repente ese momento se vuelve como re especial y re memorable y es como único de tu partida porque es así específica, porque es un sandbox que genera aleatoriamente los escenarios. Y esa aleatoriedad usada de esa forma hace que como que cada experiencia con Minecraft sea única y te la recuerda, sea como recontra memorable. Y nada de eso. Perdón, Chito, que te interrumpí, no me estaba dando el micrófono. No, tranqui, tranqui. No, y es eso que, o sea, que también hay que buscar formas de romper el loop, porque capaz en un momento vos lográs hacer una mezcla que decís, bueno, sí, esto es lo que, esto es como quiero que suene, lográs como solucionar el problema de que no se sienta vacío, de que comunique, lográs hablar todos los temas todos esos temas en simultáneo, y ahora encima tenés que meterle variación para que no te queme la cabeza. Sí, tipo, estás caminando o algo con el personaje y suena a cartón. Pero a cartón por eso, porque está como sonando siempre el mismo. Es complejo. Sí, a la vez necesitas del loop por cuestiones técnicas y por un montón de cuestiones tipo que no, de cómo construís, bueno, volviendo al Minecraft, tipo también como bueno, la elección de utilizar música ambiental, digamos, que venga como de la mano de toda la tradición de música ambiente, digamos, específicamente, viste, como ese tipo de decisiones también, como se pueden tener, que no es lo mismo una cosa que vos querés que suene y que genere un clima como muy de fondo, a que querés que suene como algo que, no sé, como una orquesta sinfónica bien pesada, que suene ahí muy romántica, qué sé yo. O rock, tipo, querés que suene rock al palo, tipo, no sé, la banda del Doom, qué sé yo, que suene heavy metal bien pesado. La de Pandemonium está basada en Doom. Claro. En un momento, el que compuso la banda sonora de Doom y que hizo parte del diseño sonoro, el loco contó que trataba de que los sonidos que ponían, los efectos, la frecuencia fundamental de esos efectos esté en clave con la clave de los temas que sonaban de fondo también. Pero porque también tenía mucho, como que la música tenía mucha presencia en esos juegos. Y voy a tirar una última pregunta. O sea, ¿qué piensan, digamos, los videojuegos como disciplina o del lenguaje o como forma de comunicar con respecto a la carrera? ¿Con respecto a qué, perdón? A la carrera. Yo creo que se le tendría que estar dando mucha más bola en la carrera. Bueno, por suerte están haciendo más, nada, están, sí, haciendo más como materias, pero siento que, bueno, que es algo que se necesita aún más, ¿no? Porque, primero porque es un lugar en donde hay trabajo y eso está bueno, y por otro porque es diseño audiovisual puro. Y además, bueno, saber, ¿no? Cómo programar un videojuego o pensar en mecánicas y todo eso, no solo como que te abre las puertas para hacer un videojuego, sino que te permite hacer experiencias, ¿no? Eh, y está bueno eso, como esa pata que no está, o sea, obviamente lo sacamos del cine, pero tener esa pata como más interactiva me parece que está buena. Sí, es como otro modo de expresión, ¿no? Tipo, no, es como, casi que otro lenguaje, como que se combinan varias disciplinas juntas y nada, es como único, o sea, no podés ignorar eso, es como ignorar como eso, como todo un campo completo, no podés tipo ignorar todo un lenguaje, sería como, ay, no sé cómo explicarlo.
es como eso, dentro de las disciplinas audiovisuales, y tipo ignoramos los videojuegos y nos enfocamos nada más a cine o solamente a cine, animación o lo que fuera, es como que nos estamos perdiendo una parte enorme y nos perdemos del interés de un montón de personas, porque es un campo que también atrae a mucha gente, es la realidad. Sí, Sí, yo a creo que mí también. también. Somos. Dale, yo creo que también tiene un poco las mismas dificultades que tienen los videojuegos, digamos, en general, digamos, de hacer videojuegos acá en Argentina. Como que tenés ciertas dificultades de base en Argentina, como por lo general en tercer mundo, digamos, y como pasa en casi todas las industrias culturales, que bueno, en tercer mundo es mucho más difícil hacer cierto tipo de cosas porque todo gira hacia el centro. Y bueno, es como que la carrera como surge un poco de lo mismo, que nada, en realidad tenemos los mismos problemas que muchos años tuvo el cine, digamos, en ese sentido. El cine en algún momento acá le costó muchísimo tener su sustento, sus formas de mantenerse, incluso generar prestigio, digamos, y que haya cierto aprecio por el cine argentino, por ejemplo. Y, y con los videojuegos probablemente no esté pasando por el mismo proceso y por eso como que quizás lamento un poco que a veces se parta tanto como en la carrera de, bueno, vemos solo cine y eso después te va a servir para los videojuegos, porque me parece que desde la disciplina como diseñadores de imagen y sonido es como que se puede pensar no solo los videojuegos, sino como las artes electrónicas o interactivas, digamos, les podemos dar unos aportes y unas perspectivas que incluso en las formas tradicionales de diseño de videojuegos no existen, qué sé yo. Como que tenemos ciertos bagajes muy particulares que para lo que son videojuegos, son todo este tipo de disciplinas, me parece que sería muy interesante como seguir desarrollando. Sí, no, yo iba a expandir un poco sobre esto. Me parece que tiene eso, que es un campo mucho más abierto y joven, que en ese sentido a mí personalmente me divierte mucho más explorar. El cine ya tiene sus buenos años y tiene una forma ya más cerrada. Acá el campo está muy abierto, tanto por eso como también por la interdisciplinariedad. Como que se reúnen muchas distintas cosas y en ese sentido está muy bueno para explorar y aprender cosas y también buscar nuevas formas de expresión, que es algo que el cine ya, digo que eso tiene ya una forma bastante más cristalizada que los videojuegos, que no sé en qué año, si lo pasamos a paralelo de la historia del cine, estamos como con la llegada del color empezando. Y también me parece como más rico en términos paradigmáticos, como el cine ya me parece que también queda medio viejo por la forma de visualización, de interacción, eso de estar sentado, como que hoy en día estamos mucho más, me parece, como con la digitalidad, la interacción, vivimos con los celulares, tocando cosas, eh, manejándonos con los dígitos, ¿no? Y me parece que en ese sentido traer un poco el cuerpo, no sé, tampoco me voy a poner súper teórico, pero todo el tema del cyborg, como que me parece mucho más, qué sé yo, más nuevo en ese sentido también, más como al día de hoy, como somos. Pero me tienen algo que, no sé, a la persona que no esté metida en videojuegos le asusta un poco, que es que tiene esta cosa interdisciplinaria, incluye el valor programación, que es como un valor más ingenieril. Y no sé, como que siento que es natural como el primer rechazo de, mierda, pero hay que programar para hacer videojuegos. Y hay como un desconocimiento de que la forma de hacer videojuegos o de la oferta, no sé si la palabra es oferta, pero la variedad que existe en videojuegos es grandísima. Es muy multidisciplinario. Sí, mucho más que el cine, de hecho. Yo personalmente soy muy amante del cine, pero justamente el videojuego, como dijeron, es otro lenguaje con otras reglas
y que como factor clave es que te hace partícipe de la historia, no sé, como que no puedes permanecer indiferente porque estás ahí interactuando constantemente y como que eso es lo que más rescato de los videojuegos. Te llega directamente con que enganches con un juego, sientes que, no sé, yo jugaba mucho Pokémon cuando era chiquito y lo tengo acá, no sé, como cualquier cosa te marca muchísimo. Claro, como que está bueno que esté como herramienta o para contar o no contar algo que quieras como, no sé, yo no me imaginaba que íbamos a hacer chai, o sea, yo no me lo mentalicé, pero tampoco pensé que podría ser un juego, digamos, justo por lo que dice Nata, de bueno, hay que programar. Y yo soy un asco con todo lo que tenga que ver números, lo odio, pero encontramos otras maneras y es como que me parece importante informar sobre que hay maneras en las que tú puedes hacer un juego que no se reduce a números. Y hay otras partes del juego que no son solo esas cosas, que está el diseño sonoro, está el arte, que me parece cosas muy bellas de los juegos. Y también esto que decía Nata, que es básicamente nuestro motor para hacer chai, es que esta parte interactiva donde tú eres quien maneja la historia, digamos, tú decides si caminar adelante o atrás, es algo que se puede prestar, o sea, debe ser muy útil para alguien o algún proyecto en específico que quizá con las herramientas del cine no basta. Entonces, me parece crucial que como que haya, aunque sea algo para entender o saber, y para quien le interese, no sé, siempre jugué videojuegos de chiquita, pero la verdad que no me imaginé que podría ser posible, y me parece lindo que se riegue esa voz como, bueno, quien quiera puede. Entonces, eso me parece clave que esté. Joya. Y ya nos fuimos bastante de la hora, así que ya podríamos ir cortando. Bueno, mañana va a haber más charlas a partir de las 6 de la tarde también. Cualquier cosa pueden buscar los flyers en el perfil de Instagram de Magma. Y nada, muchísimas gracias por quedarse hasta esta hora. Muchísimas gracias por venir. Nada, la verdad me encantó la charla. Y estoy muy contento por lo que pasó. Ustedes. Gracias a ustedes por la gestión. Gracias a ustedes también. Bueno, Gracias por el espacio. Gracias. Nos vemos en Magma. chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao, voy a probar Adiós. el juego.